Martín Pérez de la Cruz, actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado y esta es la materia civil, contratos, y voy a hablarles sobre la actividad 6, que es sobre el tema del contrato a obra a precio alzado y el contrato de hospedaje. Vamos a comenzar con el contrato de obra a precio alzado. Este contrato de obra a precio alzado es aquel por el cual una persona llamada empresario o contratista se obliga a realizar una obra con materiales propios y forma a su cargo la dirección y el riesgo de esta para otra llamada dueño, quien se obliga a pagarle una determinada remuneración. Este contrato tiene diferentes características, como puede ser la primera, que el empresario o contratista debe diseñar personalmente la obra o, en su defecto, vigilar personalmente la ejecución que otra persona cree. Las siguientes características son que los materiales empleados en la ejecución de la obra deben de ser propiedad del empresario. Y otra característica que se maneja en este contrato es que la dirección de la obra, así como los riesgos de su ejecución y de la misma obra, son a cargo del empresario o contratista hasta la entrega de la obra. Ahora vamos a hablar de los elementos de existencia, que el primero de ellos es el consentimiento, que se requiere de que exista un acuerdo de voluntades para la realización de una obra con materiales que son propiedad del empresario o contratista y que toma a su cargo la dirección o el riesgo de aquella cambio de una remuneración que debe pagar el dueño. La siguiente es el objeto, que lo constituye tanto como la obra construida como la ejecutada y que puede recaer en bienes muebles o bienes inmuebles por la remuneración económica que el dueño debe pagarle, aunque también puede realizarse con bienes, es decir, que el pago se puede efectuar de otra manera. Ahora, en los elementos de validez existe la capacidad que para celebrar este acto jurídico, para celebrar el acto jurídico de contratar, se debe ser mayor de 18 años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, ya sea tanto el empresario como el dueño, y debe haber una licitud en el objeto, motivo o el fin. También debe estar acompañada de la ausencia de vicio en el consentimiento, es decir, no debe existir ni dolo, ni mala fe, ni lesión, ni violencia, ni ninguno de aquellos que se manejan. También, dentro de la forma, si hablamos del aumento o la atribución como consecuencia de un cambio, esta debe estar previamente autorizada por el dueño. Ahora, vamos a hablar de las obligaciones de los contratantes. Primero, del empresario, que la primera es ejecutar la obra. Dicha obligación debe ajustarse a los planos, diseños o presupuestos y directrices pactadas por las partes, y si se llegaran a surgir dificultades, estas se resolverán teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, su precio y el tiempo convenido. También se debe comenzar y concluir la obra en un tiempo que se ha pactado previamente entre el empresario. También se debe responder de los riesgos que se sugieren dentro de la obra y responder de los riesgos que sufrieron las personas que se ocuparon de dicha obra. Ahora, si hablamos de obligaciones del empresario, también se debe de mencionar que se debe de responder por la inobservancia de las disposiciones legales o reglamentarias, así como a la policía o además el daño que causen los vecinos. Es decir, si causan algún conflicto entre ellos, deben de responder el empresario. También debe de entregar la obra en el plazo que se señaló desde el principio del contrato que se celebraron entre las partes y debe responder por los vicios de la cosa y por los defectos que pudieran y que pueden surgir los vicios respecto de la construcción. Ahora, dentro de las obligaciones del dueño, la primera es pagar por el precio convenido. Si no se fijó precio, este se fijará por los aranceles o a falta de esos aranceles se realizarán por medio de peritajes. También se debe de recibir la cosa y si se pacta la obra por piezas o medidas, se podrá exigir al dueño que las reciba en partes y las pague en la misma proporción, presumiéndose aprobada y recibida la parte pagada. Ahora también debe pagar por los daños y perjuicios al empresario. Si el dueño desiste de realizar la obra convenida. También debe de indemnizar a los herederos del empresario por los trabajos hechos por este, en caso de que el empresario falleciera y no pudiera concluir con la obra. Ahora,
dentro de las cláusulas importantes de este contrato se debe describir que la descripción de la obra hasta al realizarse debe estar muy bien descrita. También se debe señalar el precio de la obra y el modo de pago, al igual de que el día en que se va a entregar la cosa. Ahora, si hablamos de la rescisión y terminación del contrato, por terminación de la obra y entregada esta es la principal causa de la terminación del contrato. También se puede terminar por alguna decisión del dueño de la obra o por la muerte del empresario, en cuyo caso se deberá indemnizar a sus herederos por el trabajo ya hecho de este. También por ser imposible la ejecución de la obra y por rescisión debido a mutuo consentimiento de ambas partes, o por nulidad o resolución del contrato si así se haya pactado. Ahora vamos a hablar del contrato de hospedaje, que el contrato de hospedaje es aquel en virtud del cual una persona llamada hospedero o hospedante se obliga a dar albergue a otra persona llamada huésped, viajero u hospedado, a cambio de una retribución o precio. Si se trata de alojamiento completo, se atenderá por alimentos, además servicios básicos de vivienda o con todos los servicios que incluya este. Este contrato tiene diversas características, como puede ser que es principal, es decir, no requiere un contrato anterior para tener validez. Es bilateral, puesto que ambas partes se generan derechos y obligaciones. Es conmutativo, porque los provechos y gravámenes son conocidos desde el principio de la celebración del contrato. Es oneroso, puesto que este contrato ingiere que debe haber una retribución económica para una de las partes, o puede ser consensual, porque no se requiere formalismos para su declaración. Y de igual manera es de tracto sucesivo, ya que sus efectos se prolongan con el tiempo mientras están hospedadas las personas. Ahora, dentro de los elementos de existencia de este contrato, vamos a encontrar de igual manera el consentimiento, que se puede manifestar de forma tácita o expresa. Si el que presta el hospedaje hace en su caso pública, habrá la forma tácita y será expresa cuando se rija por las condiciones estipuladas por las partes. El objeto también es un elemento de existencia, es decir, recae sobre un servicio lícito, en cuyo caso el hotelero debe permitir el uso de la localidad, así mismo como el disfrute de la servidumbre, con el fin de que el usufructuario realice el servicio para el cual se contrató en ese hotel. Ahora, en los elementos de validez se va a encontrar la capacidad, es decir, es la actitud para hacer titular de derechos y obligaciones ejercitados por sí mismo y no mediante un representante. Se debe encontrar una licitud en el objeto o fin, así como debe haber la ausencia de vicio en el consentimiento que anteriormente ya expuse. Dentro de la forma, debe ser un contrato consensual, pues en el Código Civil del Estado de Jalisco no exige ninguna formalidad para la celebración del contrato, ni se requiere que la manifestación se haga por medio de un contrato expreso. En realidad, el dueño únicamente se limita a pedir al huésped pague su estancia dentro del hotel. Ahora, dentro de las obligaciones del dueño, la primera es retener el equipaje. Es decir, el dueño podrá retener el equipaje hasta que se liquide el importe del adeudo, es decir, que el servicio que preste el albergue. También se debe limitar su responsabilidad, es decir, a los daños que se generen por deterioros, correrán a cargo del huésped. También se debe dar aviso a los daños, es decir, el encargado del establecimiento debe avisar con alguna avería del servicio prestado, es decir, del huésped. Ahora, de las obligaciones del huésped, debe disfrutar el alojamiento de acuerdo con lo pactado, debe pagar el precio del huésped, es decir, tiene obligación de pagar por el servicio recibido durante su estancia en el albergue la cantidad que el dueño le hizo manifestar desde el inicio. También debe conservar los bienes y debe respetar las instalaciones en caso de alguna falla del servicio prestado, y esta debe reportar al dueño. Ahora, dentro de las cláusulas importantes debe estar la descripción del bien inmueble en el que se hará el hospedaje. También debe estar la retribución que se hará por el hospedaje y el plazo que se va a realizar el hospedaje, así como los servicios que incluye el hospedaje. Ahora, hablando de la rescisión y la terminación del contrato, esta puede ser por el vencimiento del plazo, por voluntad de las partes o por expropiación debido a causa de utilidad pública, también por confusión.
o al no pagar el alojamiento, este será una causa de la rescisión del contrato, o por perturbar el descanso de los demás huéspedes, así como si el huésped se ausentara por más de 3 días del hotel sin dar previo aviso al dueño. Es con esto que terminamos los contratos que fueron anteriormente expuestos por sus servidores.